Hola, buenas tardes. Hemos vuelto después de 2 semanas de ausencia, después de larga ausencia. Hola Maru, estamos listos para un nuevo vivo. ¿Qué tal? Ahí está Violén, vamos a invitarla. Mientras Violén entra... Paren, ahí está. Ahí está. Sí. Ya pueden anotarse para el nuevo curso que va a dictar Violén ahora a fin de año. Dentro de un mes arranca. Ahí está Violén. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo va? A ver, ahí está. Esperen, ahí Ahí está. está. Está mejor. Bien, estaba contando que ya se pueden anotar al curso de diagnóstico diferencial que se va a dar el último sábado de octubre y los 2 primeros de noviembre. Así que pueden mandar un mail a violaine FP. fp.specialist@gmail.com y les mandamos toda la info por ahí. Bien. ¿Qué tal, Violén? ¿Cómo va, Alejandra? Se siente un siglo de que no Sí, hacemos un vivo. quiero agradecerles a todos los saludos de cumpleaños amorosos, súper cálidos. La verdad que se los agradezco. Fue como súper así, como amoroso y me sentí súper acompañada. Bien. Y, y también les quiero decir una cosa. Habíamos hablado de que el único curso de este año iba a ser el que di de intervenciones en psicoanálisis, pero el tema fue que en ese curso, a partir de ese curso, lo que surgió fue algunas inquietudes acerca del diagnóstico diferencial. Es decir, cuando trabajábamos intervenciones, empezó, ¿no? Algunos de los que estuvieron en ese curso están en este momento con Mm. nosotros aquí en el vivo, y bueno, empezó, y bueno, cómo sucede, no sé, en la psicosis o en la perversión, cómo se opera en esto o en lo otro, y bueno, y a partir de trabajar eso es que surgió la inquietud en algunos de a ver si podíamos trabajar diagnóstico diferencial, que era un curso que yo di hace el año pasado. Y bueno, y ahí empezamos a, bueno, a ver, a sumarle algunas cuestiones nuevas y un poco del curso de perversiones del 2020 y bueno, así. Así que lo que iba a ser en realidad el único curso terminó ahora en esta condición. La convencieron y va a dar un, un curso más. Sí, no era la idea, no era la idea, pero bueno, no, está todo bien. Está, me parece que está buenísimo si tenemos inquietudes y si nos preocupa la clínica, y bueno, qué mejor, ¿no? Qué mejor puede Ujú, surgir de estos vivos y de los cursos y del amor por el psicoanálisis que, bueno, trabajar estas cuestiones. ujú. Así, así que bueno, Bien. eh, Dicho bien. esto, ¿arrancamos? Arrancamos. Hoy estábamos pensando con Ale, ¿no? En el 2020 tomamos temas que eran muy teóricos. Si bien siempre trabajamos la apoyatura clínica, cómo se veía en la clínica o en la técnica, el efecto que tenía en la técnica, ciertas cuestiones teóricas, trabajamos qué era el nudo Borromeo, no sé, el aparato psíquico como un aparato defensivo, qué era lo imaginario, el registro imaginario, bueno, bueno, esto que decimos, ¿no? Cómo se veía en la clínica, cómo operar con ellos. Eso fue en el 2020, el primer año de nuestros vivos. En el segundo año lo que hicimos fue trasladar algunas de estas cuestiones fuertemente teóricas, tal vez como las más difíciles de transmitir, y bajarlas a algunas cuestiones concretas pero técnicas, pusimos el acento en la técnica. Pero este año pusimos el acento en otra cosa, que es en el efecto de algunas oraciones, de algunos sintagmas psicoanalíticos que han devenido un efecto complicado a veces a nivel de discurso amo sobre los mismos psicoanalistas. Porque ustedes saben que muchas frases, por ejemplo de Lacan, eh, se publican en las redes sociales, ¿no? Y esto provoca un efecto de tergiversación, diría yo, de lo que es puramente teórico
importante a nivel teórico, simbólico, de la construcción, ¿no?, del corpus teórico del psicoanálisis, a estar puesto en términos casi como imaginarios, ¿no? Un efecto imaginario, es decir, un efecto casi como una lectura superficial por parte de no solo psicoanalistas, sino personas que no tienen por qué entender cuál es el sentido de esas frases, y esto va provocando un efecto complicado a veces, que retorna sobre algunos psicoanalistas nobles en un efecto de inhibición en la práctica. Les voy a decir concretamente, por ejemplo, ¿no? La frase que dice, no hay un interior y un exterior, sino que todo está en continuidad en una banda de Moebius, ¿no? Este concepto, que es un concepto importantísimo a nivel de la constitución psíquica, ¿sí?, es decir, del corpus teórico, como les decía recién, ¿no?, del psicoanálisis. Es importantísimo, es importante a nivel de la topología, lo que trabajamos, pero ¿qué efectos tiene a veces sobre aquellos que escuchan esto y que quedan en su trabajo afectados, por ejemplo, para trabajar las operaciones psíquicas necesarias que requiere una estructura para devenir neurótica? ¿Sí? Estamos hablando de analistas de niños, analistas de preadolescentes, adolescentes, donde justamente ese punto es un logro, pero para llegar allí, a que entre el interior y el exterior haya una banda de Moebius, es necesario que haya muchas operaciones psíquicas de distinción. ¿Entienden que hay algo muy paradójico en esto? Que si uno no entiende la paradoja de esto, se puede perder en la dirección de la cura. ¿Por qué? Porque una de las primeras cuestiones que señala Freud, digo, que están en la base del psicoanálisis, ¿no?, que implica algo que permite al sujeto no, por ejemplo, no estar por ejemplo, en un estado autista, ¿sí? No tener un estado autista, ¿qué implica? Implica que se inscriba la distinción entre el yo y el no yo, ¿sí? En el autismo, de lo que se trata es, por supuesto, hay distintos niveles de autismo, y estoy hablando en términos muy generales, pero me interesa que entiendan el concepto. En el autismo, lo que está perturbado es la constitución del no yo. Entonces, importa en analistas que trabajan con niños autistas, trabajar muy, muy específicamente la distinción entre aquello que es propio del sujeto y aquello que es propio del mundo, podríamos decir, exterior, ¿no?, entre comillas. Ahora, cuando decimos que en la adolescencia estamos hablando de una segunda infancia, ¿cómo imaginan quienes nos están acompañando, ¿no? ¿Cómo imaginan que es ese pasaje del yo, no yo, que se tiene que elaborar en la niñez, en la infancia? ¿Cómo es eso a nivel de la preadolescencia y adolescencia? A ver si tal vez alguno nos puede acompañar y pensar junto a nosotros. Claro, pensar junto a nosotras, ¿no? Porque eso que se trabaja en la niñez, que se va constituyendo en la niñez, en esta segunda infancia, podríamos decir, en esta segunda etapa, que es la adolescencia, vuelve a retrabajarse bajo otra forma. Vamos a ver si alguien nos acompaña. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuál es la forma en la que se reedita? Que se reedita esta distinción yo, no yo, en la adolescencia, o en la preadolescencia, o digamos, en esta segunda infancia, como llaman, ¿no? Beatriz nos dice separación, identidad, sí, tenés razón, en términos generales es cierto que es eso, tal vez les diría como algo un poquito más específico, a ver si un poquito, a ver si alguien... que no sé a dónde estás apuntando con tu pregunta, Violén, es muy amplio. Bueno, esa es la idea, digamos, que trabajemos juntos, ¿sí? Porque, a ver, les cuento, digamos, este yo no yo de la infancia, ¿sí?,
de ese momento casi como inaugural del sujeto que ingresa al mundo simbólico y tiene que distinguir eso, en la preadolescencia se juega a nivel de lo privado y lo público, del adentro y del afuera, ¿sí? La constitución de un espacio privado y un espacio público es uno de los modos y de las operaciones psíquicas necesarias para la constitución de un sujeto neurótico. Lo Entonces, íntimo. claro, lo íntimo, exactamente. Esto que tiene que ver con lo que Freud decía, el pudor y la vergüenza como signos de haber atravesado el complejo de Edipo. Y entonces esto, en un analista de adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que se dedica a trabajar con adolescentes, con preadolescentes, ¿qué es lo que sucede cuando queda tomado por este discurso de no hay un adentro y un afuera, sino que todo está en banda de Moebius, en continuidad? Allí queda muy inhibido para la intervención, que es justamente una intervención que tiene que distinguir entre qué es tuyo, qué es del otro, qué es lo que a vos se te produjo, supongamos, ¿no? Uno está hablando con un joven, una joven, adolescente, bueno, ¿qué de eso que ocurrió, que vos viste, supongamos, no sé, alguna escena, ¿no? Angustiante, bueno, ¿qué es lo que vos viste allí? ¿Qué rasgo de ese objeto, y ustedes irán ahí escuchando, ¿no? El trabajo del analista, qué rasgo de eso que vos viste allí produjo en vos X efecto, supongamos, no sé, la aceleración, el impulso suicida, a ver, todo esto que es trabajar lo del adentro, el efecto que adentro produce el afuera, y el efecto que lo de afuera produce adentro. Es cierto que hay una continuidad, pero es necesario que un analista pueda distinguir los planos junto con su paciente, porque de ese modo se constituye ese joven, sí, ese joven, esa joven, digamos, como singular, como qué es aquello que se moviliza en mí tal que se constituye un modo particular, un punto de vista singular, que es diferente de lo que le ocurre a mi amiga o a mi amigo, digamos, ¿sí? La constitución de la singularidad. Esto que muchas veces se dice, bueno, el análisis, el psicoanálisis, ¿no? Trabaja sobre el sujeto y su singularidad. No, lo complicado es que no se termina de entender que lo singular, la singularidad, es un punto de llegada, porque el sujeto está alienado al otro. Es decir, no es que es singular, o sí lo es, pero en algún punto es necesario que ese trabajo con el analista logre evidenciar, producir, digamos, que Claro, es una construcción. Claro, la construcción, el despliegue de esa singularidad, de esa distinción del otro, donde el sujeto no sea solo un continuum, digamos, un producto de lo que ocurre en el afuera, ¿sí? Entonces, digamos, este tipo de frases que, como les repito, digamos, no es que no sean, digamos, muy buenas a nivel teórico, a ver, y por supuesto tienen su rigor académico, ¿sí? Pero cuando son leídas en términos del discurso del amo, producen como efecto retroactivo una inhibición en el trabajo. Entonces, yo les quiero recordar algo que es para mí muy importante, que es como decía Lacan cuando él hablaba, ustedes saben que Lacan hacía sus temas, ¿no? Y trabaja el discurso del amo, ¿no? Y el discurso del amo es una S, con un índice 1, sobre un sujeto tachado. Ahora se los voy a mostrar. ¿Cómo lo dice en francés? Y ahí ustedes nos van a ayudar, nos van a decir, a ver, cuál de estos dos se ve bien, porque yo lo escribí al derecho y al revés. Si ustedes leen ahí, avoir, avoir se escribe,
o si lo leen bien, si yo se los muestro así. Díganme si en Así, la primera o en la segunda. a ver qué Porque dice la gente. esto que decimos siempre, ¿no? Que son tan engañosas las imágenes que muestran a veces al revés lo que uno está mostrando. Entonces, tal vez alguien que nos pueda decir cuál sirve más ¿Cuál ven? para que ustedes puedan leerlo. ¿La primera o la segunda? A ver, Yo leo bien la la segunda. segunda. La segunda, no sé Ahí Mónica nos dice la segunda, fantástico, te agradezco mucho. Entonces, quiero mostrarles la frase que utiliza Lacan y lo que significa en francés, el efecto, ¿no?, que está queriendo decir cuando habla del discurso amo. Él dice, avoir barre sur quelqu'un. Esto significa tener control, la barra, en francés, avoir barre sur significa tener control sobre. ¿Escuchan el discurso del amo? Tener control sobre alguna cosa, sobre algo. Esto es el S1, ¿sí? Ese discurso amo sobre, a ver si se está viendo bien, sobre el sujeto tachado, ¿sí? El sujeto dividido por el significante. ¿Qué gobierna? ¿Qué toma control? El S1. Y esto es lo que me interesa, que barra, aquí muchas veces se trabaja como, bueno, la barra, ¿no? Se dice, bueno, la barra como si fuera una rayita. Y se pierde este sentido de que verdaderamente de lo que se trata es que avoir var es tener el control, ¿entienden? Por eso el discurso del amo se apodera de nosotros. Escuchen lo que dice Lacan en el seminario 24, es muy cortito. Dice, en la clase 4, dice, ¿qué es lo que regla el contagio de ciertas fórmulas? Y un poquito más abajo dice, no me releo jamás sin un poco de asombro. No me imagino jamás que sea yo quien haya podido decir eso. Eso está hablando de distintas fórmulas que se convierten casi como en sintagmas repetitivos, ¿eh? Y estoy ciertamente exhausto por la forma de recibir la carga de lo que yo mismo escribí. Fíjense que es interesante, es un seminario muy interesante el 24, un poquito complejo, pero muy interesante. Alguna vez tal vez podamos trabajar allí, porque de lo que se trata es de esto, es de que hasta el mismo Lacan percibía cómo se repetía casi como una muletilla esas frases importantes, importantísimas, que él trabajaba en la teoría. Claro. Incluso, les voy a decir una cosa más, si uno llevara al extremo la idea de que no existe el adentro y el afuera, sino que, digamos, no hay exterior, no hay interior, de lo que se trata es una continuidad en Moebius, entonces, ¿cómo se entiende que el inconsciente es el discurso del otro? ¿Cómo se constituyó el inconsciente? ¿Estaba desde siempre? ¿No había un exterior? ¿Cómo se considera, cómo se piensa lo real? Cuando Lacan dice, por ejemplo, que es necesario tener en cuenta la subjetividad de la época, ¿no? Está hablando allí de lo real, de lo que es imposible de decir. Pero si es imposible de decir y está en el afuera y es desconocido para el sujeto, pero ¿cómo es? Si está en continuidad el interior con el exterior, ¿cómo es que hay algo tan exterior? ¿Comprenden? Y no es que esto implique desconocer que hay una relación de continuidad, por supuesto, pero una vez constituida la estructura, una vez constituida la neurosis, pero en el proceso constitutivo, de ninguna manera podemos pensar, no existe el exterior. Allí es donde Freud
por momentos, que también en un momento hay unas frases que le dice a Fennikel lo mismo, ¿no? Como algunas frases se convierten en fórmulas, ¿no? Allí es donde lo que se critica al psicoanálisis, y que bueno, por momentos creo que algunas de esas críticas tienen razón, que es que a veces los psicoanalistas quedamos hablando entre nosotros mismos casi como en una tautología, en un encierro imaginario donde todos suponemos que entendemos lo mismo, pero para aquellos que, digamos, nos escuchan desde afuera, no es tan transparente lo que estamos diciendo. Y hasta incluso, por momentos lo sienten muy ajeno. ¿Cómo no existe un exterior? ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene pensar la Constitución yo, no yo? ¿Comprenden? Entonces, esto que es en algún sentido paradojal, pero es muy importante. Es muy importante porque distingue lo que es nuestra función como psicoanalistas de nuestro lugar como sujetos que podemos quedar abajo de la barra, es decir, bajo el control del discurso amo. ¿Sí? Así que bueno, por hoy me parece que ya está. Yo me quedo regulando. No sé, la gente lo voy a volver a mirar hoy y después te voy a mandar preguntas. Todo aquel que quiera mandar preguntas después, igual pero me quedo pensando en un par de casos, me quedé, no importa. Sí, claro. Gracias, Esto tiene efectos, mucho tiene efectos en la dirección de la cura que llevamos adelante. Por eso es muy importante distinguir los rasgos del objeto, el efecto que eso tiene sobre el sujeto. Todo y me quedé pensando yo, que por ahí en la segunda niñez o en la adolescencia, cuántas veces es mucho más adelante también, y por ahí llega un adulto con la necesidad de hacer ese segundo paso. Bueno, no sé, preguntas, cosas. Gracias a todos por estar, por venir un viernes más a encontrarse en nuestras charlas en Rayuela. Los vemos, el viernes que viene es feriado. Sí, yo voy a estar. Ok. Sí, porque sabemos, bueno, que Ale tenemos un día que seguro no va a estar con nosotros, así que bueno, todo lo que podamos claro, sí, pero bueno, no importa, veremos, pero yo voy a estar y bueno, vamos a poder encontrarnos y charlar. Bien, bueno, y todo aquel que se quiera inscribir en el curso de diagnóstico diferencial para este año, pueden hacerlo escribiendo a violainefp.specialist@gmail.com. Si quieren, el flyer está en nuestras historias destacadas y en el feed y en el Facebook y en todos lados. Yo tengo que colgarlo todavía, tengo que ponerlo. Bueno, pero no importa. Ya tenemos mucho tiempo para compartirlo. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, chao. Adiós.